Shalom, shalom, Shabbat shalom, amados y amadas de nuestro eterno Abba Adonai Elohim, en Yeshua HaMashiach. Y bien, pues damos gracias al Padre por esta vida que nos ha dado, por esta misericordia que hoy nos ha alcanzado nuevamente, porque recordemos que su infinita misericordia es por siempre y para siempre, y que esa misericordia va más allá de nuestro entendimiento muchas veces. Y que hoy nuevamente nos alcanza su grande misericordia. Hoy su misericordia es nueva cada mañana. Y bien, vamos a dar gracias al Abba. Yo sé que ya oramos, ya intercedemos, ya hicimos intercesión ahorita, pero para que Él siga tomando control de este yom y de cada una de las palabras, de la instrucción, de la dirección que Él quiere que tomemos para poderlo poner en práctica en nuestras vidas. Abba, Beshem Yeshua Mashiach, te damos las gracias por tu gran amor, tu gran misericordia. Gracias por este aliento de vida que has puesto tú en esta mañana, desde el amanecer. Gracias te damos por el privilegio que tú nos has dado de poder ver la luz de este nuevo día, de este nuevo amanecer. Gracias te damos a ti. Rogamos para que tu Ruach HaKodesh sea el que nos siga guiando en toda verdad, en toda justicia. Rogamos que tu Ruach HaKodesh nos dé la sabiduría e inteligencia conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, conforme a lo que tú tienes oculto para nuestras vidas, que tú nos lo reveles y que lo podamos aplicar a nuestra vida de una forma cotidiana, diaria, y que tu Ruach HaKodesh sea el que nos ayude a ser edificados hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es el Mashiach Yeshua. Abba Kadosh, gracias te damos por tu promesa, por la promesa que tú nos diste en Shavuot, que es tu Ruach HaKodesh, para poder en estos tiempos caminar, perseverar en tu voluntad. Gracias te damos anticipadamente en el nombre de Mashiach Yeshua. Amén, amén, be, amén. Aleluya. Amén. Bien, pues la parashá de hoy se llama Nasó. Nasó, que significa levanta o toma. Amén. Sabemos que pues parte de la enseñanza que tenemos es de poder de poder escudriñar la escritura a través de las parashot durante este año, y que es algo que ya nosotros hemos tomado como una instrucción, como una dirección. Espero que no sea una costumbre todavía, porque cuando ya se hacen las cosas por costumbre, pues ya se limita uno nomás a llenar el requisito y luego pues ya la revelación pues se empieza a perder. Pero si nosotros tomamos esta enseñanza, instrucción de las parashot, pues cada yom va a haber una revelación y se va a refrescar, se va a ir refrescando la enseñanza y la instrucción en nuestras vidas. En este caso es la parashá Nasón, que significa levanta o toma. Es una instrucción que le da Adonai Elohim a Moshe. Recordemos que todas las instrucciones, toda la dirección, toda la revelación es a través de Moshe hacia el pueblo. Y claro, para nosotros ahora en este tiempo es por medio del Ruach HaKodesh, y que el Ruach HaKodesh, Adonai Elohim, es el que nos revela su palabra, nos revela lo que Él quiere mostrarnos, porque a veces sabemos que la escritura, muchos le llaman que es tinta y hoja, pero se puede leer también así, como un libro nada más, pero la importancia de la escritura, la importancia del Tanaj, del Brit Hadashah, es que esa tinta y papel se vuelva vida. Y la forma en que en el siglo XXI se puede formar vida es por medio de la guianza del Ruach HaKodesh. ¿Por qué? Porque para enseñanza pues hay muchísimos tipos de enseñanzas y muchas filosofías, conceptos también escritos en tinta y en papel. Pero aquí lo importante es qué es lo que se va a hacer carne en uno, qué es lo que va a hacer vida en uno. Y en esta ocasión, pues vemos que Adonai Elohim manda a Moshe levantar o tomar censo. ¿Censo a quién?
a los hijos de Aarón. A los hijos de Aarón y a los levitas. A los hijos de Aarón y a los levitas. ¿Por qué? Porque es para el servicio. Y principalmente ahorita es de Aarón, porque es Gersón, uno de ellos, ay, se me olvidó ahorita el otro. Su otro hijo es el clan de Merari. Sí, los dos clanes, el de Gersón y el de Merari, que son los principales en responsabilidad para el levantamiento del Mikdash y del Mishkan y volver a armarlo. Aquí lo importante del incenso y algo que el Padre he estado orando y que el Padre nos ha mostrado es ¿por qué el Padre mandó levantar el censo? ¿Por qué el Padre mandó levantar este conteo, el conteo de Gersón y de Merari? En la actualidad sabemos y que debemos de tomar en cuenta en este siglo XXI que se ha perdido, claro, dependiendo de la cultura, dependiendo de en dónde nos encontremos, se ha perdido la importancia de la casa, llamémosle así, ancestral, o los clanes o las tribus. Adonai Elohim permitió, recordemos, a Jacob tener 12 hijos, a Israel. Él le dio 12 hijos, no solamente 12 hijos, sino hasta tomó adoptivos a Efraín y a Manashe, que serían 14 al final de cuentas. ¿Por qué? Porque Joseph pues quedó fuera al darle lugar a sus hijos, y Leví quedó fuera. ¿Por qué? Porque fue la tribu que estuvo al servicio. Entonces fueron las 12 tribus que quedaban alrededor del Mikdash, del Mishkan, de Adonai Elohim, cuando Moshe dijo que tenía que construir el Mikdash a Moshe. Y cuando da esta instrucción de levantar el censo, es porque él tenía que saber, Moshe, con cuántas personas contaba. No que Adonai no supiera cuántos fueran, sino que Moshe tenía que saber cuántos hombres, porque aquí habla hombres, varones de 30 años a 50, varones principalmente para el servicio del Mikdash, para el servicio del Mishkan. Y vemos cómo estos dos principales clanes, el de Gersón y Merari, fueron tomados en cuenta por el Eterno para esta labor y esta ardua labor. ¿Por qué? Porque era de levantar el Mikdash y volverlo a armar, desarmar, armar las veces que fuera necesario y cuidar y dar el mantenimiento también necesario. Y no solamente hablando de estos dos clanes, el de Merari y el de Gersón, sino todos los demás. Y de todos los demás, como Coanim, como Levín y como tribus de Israel. Las otras, las 12 tribus de Israel que quedaban alrededor del Mikdash. Vuelvo a repetir, en este siglo XXI, algo que está aconteciendo es que los clanes y la casa ancestral se han estado perdiendo. Se han estado perdiendo, y no solamente en el aspecto terrenal, sino en el aspecto espiritual. En el aspecto espiritual, ¿por qué? Porque para formar un clan o para formar una casa ancestral, debe de haber siempre el patriarca, llamémosle así, y debe existir el patriarca. Es interesante y es importante que, conforme a la Escritura, dice que cada quien viva, tenga su familia, tenga su hogar,
tenga su casa, tenga lo que corresponda. Porque sabemos que la Escritura nos dice: dejarás padre y madre, te unirás a tu mujer, y los dos serán una sola carne. Amén. Pero si nosotros lo vemos desde la perspectiva de Adonai Elohim, los clanes deben de existir y las casas ancestrales deben de existir. Pero, por desgracia, por las grandes diferencias de mentalidades y de conceptos y todo eso se pierde y se va perdiendo. Se pierde y se va perdiendo, llega el momento hasta que nunca existe un clan. A la fecha se han desvanecido los clanes y se han desvanecido las casas ancestrales. ¿Por qué? Porque ya no se reconoce o no se tiene llamémosle al patriarca, o patriarcas, ya no se tienen en ese concepto. Esa cabeza ya se ha perdido. Por eso es importante, habla también el Eterno de levantar príncipes, de levantar cabezas, de levantar aquellos que van a ser, que son los líderes. El problema también que ha acontecido es que el pueblo del Eterno no se puede juntar o no se ha podido juntar con el pueblo pagano, con el pueblo gentil. Pero cuando hay familias que se forman en el mismo clan, hay diferencias y ahí vienen otra vez los problemas. ¿Por qué? Porque esas cabezas tienen que estar en el mismo sentir, en el mismo pensar, en el mismo rúa. Dice en la porción de la Escritura en Romanos 12, verso 1 y 2, dice: entonces yo les exhorto, hermanos, a la vista de las misericordias de Adonai, que se ofrezcan a ustedes mismos como sacrificio vivo y apartados para Adonai. Esto le complace a Él y Él es la adoración en el Mikdash para ustedes. En otras palabras, no se conformen a estos patrones de este siglo. En cambio, permanezcan permitiendo que las mentes de ustedes mismos sean renovadas para que así sepan lo que Adonai quiere, y estaremos de acuerdo que lo que Él quiere es bueno, satisfactorio y capaz para triunfar. Ok, ¿qué nos dice? Que tenemos que estar que tenemos que cambiar nuestro entendimiento del paganismo, volverlo hacia Adonai Elohim, y verdaderamente para formar un clan, para formar una tribu, para formar, así como vemos las 12 tribus que estuvieron alrededor del Mikdash, y los clanes familiares que están al servicio del Eterno, como Aarón y todos sus descendientes. ¿Por qué? Porque vemos que Aarón, como Cohen Gadol, sus hijos, ¿verdad? Gerson, hijo de Moshe, pero Merari también, ellos tenían que tomar en cuenta la autoridad, la cabeza principal que había puesto el Eterno. Y de ahí el clan fue creciendo, y fue creciendo a tal grado que dice que tenía que registrar a los de 30 años y hasta 50 años. Y todos esos de esa edad tenían que ser aptos para el servicio que tenían que realizar para el Mikdash. Entonces, vemos así. En esta parte, claro, ya vemos la historia, vemos a través de la Escritura cuántos formaron el clan de uno, el clan del otro, pero eran miles. O sea, nosotros vemos que cuando se hace el recuento de los clanes, por ejemplo, se hace el recuento de Gerson, y el recuento de Gerson fueron de los de 30 años, de 30 a 50, fueron 7,500 varones de 30 años a 50.
para el servicio, que podían ser tomados en cuenta para el servicio del Mikdash. De Merari fueron 6,200 levitas, también varones, tomados en cuenta para poder servir, para poder estar en el servicio. Pero dentro de ese clan, o dentro de esos clanes, solamente pudieron servir del clan de Gerson o de la tribu de Gerson. ¿Por qué? Porque se diferenciaban clan, familias, tribus, Yehudá, Manashe, Benjamín. Entonces ahí esa es la diferencia entre tribus y clanes. Los clanes eran familias, pero no familias de 5 o 6 miembros. Esa es la diferencia en la actualidad. Los clanes no eran de 5, 6, 10, 15 miembros, eran clanes de miles, como estamos viendo, de 7,500 levitas de Gerson y de 6,200 levitas de Merari. En total podríamos ver que son 13,700 que estaban contados. Pero de ese porcentaje de la casa de Gerson, solamente el 35% de los de 30 a 50 años podían servir o pudieron servir, que fueron 2,630. Y de la casa de Merari, de esos 6,200, solamente pudieron servir 3,200 levitas de la casa de Merari. ¿Qué implica esto, amados? Que nosotros podemos ver que aún cuando el clan o la casa de Gerson, el clan o la casa de Merari eran miles, solamente algunos pudieron también servir. En la actualidad, vuelvo a repetir, hay pocos clanes. Tribus, podemos decir que hay más, pero la idea, la revelación es, hay una porción de la Escritura que a mí, desde el principio, cuando empecé a conocer de la palabra, me impactó mucho, que dice Yehoshua, y muchos de ustedes ya la saben y la conocen y la van a recordar rápidamente, que es: yo y mi casa serviremos a Adonai. Esa oración no es fácil. ¿Por qué? Porque cuando digo yo y mi casa, cuando yo dije yo y mi casa, en ese momento, en aquellos años, me vino la revelación del clan. Yo la verdad, ni idea, pero así me vino esa situación del clan. Clan, porque yo y mi casa, pero ¿quién soy yo y mi casa? Ok, yo, mi esposa, mis hijos, que en ese momento pues estaba Atli solamente, todavía no nacía Yera. Entonces, y en esa ocasión en la congregación estaba así, fue cuando estábamos, cuando yo, gracias al Padre, ya estaba comprometido con Él, porque ya estábamos sirviendo, ya estábamos ahí, y vino esa palabra en la enseñanza que dio el pastor, en ese entonces, el hermano Landis, pues no sé si todavía siga vivo, pero yo doy gracias al Padre por su vida. Compartió esa porción. Y cuando dijo, yo y mi casa serviremos a Adonai, a mí me impactó mucho. ¿Por qué? Porque yo no solamente pensé en mi esposa y en los hijos que iba a tener, sino cómo se tenía que abrir el abanico. Cómo se tenía que abrir el abanico para poder servir al Eterno. Y claro, el abanico es que ahora con el clan que tengo, ya, que son mis hijos, que son mis nietos, pues el clan se está abriendo. Pero aquí lo interesante es no solamente eso, sino
también la unidad que debe de haber en este clan, llamémoslo así, con mis consuegros. Porque mis consuegros tienen que estar en la misma visión, en el mismo sentir, en el mismo pensar, en el mismo rúa. ¿Por qué? ¿Por qué la importancia por eso del clan? El clan es muy importante porque así se puede extender el reino del Shamayim. Y por eso dice la Escritura que no tienen relación la luz con las tinieblas, sino antes bien lo que es de la luz y lo que es de las tinieblas. ¿Y en qué relación? En esa relación de matrimonio, porque a veces queremos tener matrimonios luz y tinieblas y luz. No se puede y no se pueden formar los clanes para el servicio del Eterno, no se pueden formar así. Es muy importante que los clanes se formen conforme a su voluntad. Lo de la luz a la luz y lo de las tinieblas a las tinieblas. ¿Qué comunión tienen, verdad? Ahí lo vemos en Corintios. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tienen los demonios, verdad, con Mashiach? Entonces, esa es la comparativa. Y para que funcione un clan, tiene que haber una autoridad, tiene que haber alguien que esté guiando, por eso debe ser un reconocimiento. Y en este clan, ¿verdad? Si no se hay sometimiento de las partes que se involucran en el clan, pues no va a funcionar el clan. Yo doy gracias al Padre porque por este lado, por el lado del varón, ¿verdad? Pues ha funcionado el clan. Y vuelvo a repetir, mis consuegros de ese lado han reconocido la autoridad, han reconocido todo. ¿Para qué? Para que este clan funcione y como dice la Escritura, yo y mi casa serviremos a Adonai. ¿Por qué? Porque la situación es cuando vienen los nietos de una u otra forma dicen, es que tengo acá abuelitos, tengo abuelitos acá, entonces yo reconozco la cabeza y entonces como están en el mismo sentir, pues los niños también están en el mismo sentir. Y la otra forma es cuando ya hay división en el clan, en reconocer la cabeza, ya no se puede trabajar igual, Se puede, pero ya no es lo mismo y es donde ya los clanes, vuelvo a repetir, en la actualidad ya no están funcionando y por lo tanto las tribus pues no crecen. Aún dentro en el cuerpo de Mashiach tenemos esa situación en la que hay muchas familias, ¿sí? Podríamos decir, todas las tribus que están alrededor, ¿okay? Cada una del Mikdash, cada una tiene una responsabilidad. Pero cada una de esas tribus tiene familias. Pero cada una de esas tribus tiene que tener el mismo sentir también, el mismo pensar. Por ejemplo, 2, 3 familias que están unidas en la tribu de Yehudá tienen que estar en lo mismo. En la tribu de Benjamín tienen que estar igual, en la tribu de Isaacar tienen que estar en lo mismo, en la tribu de Dan tienen que estar, y todas tienen que estar igual. ¿Por qué? Porque están alrededor del Mikdash. Y ese conteo también se hace más adelante, pero también tienen que estar en una unidad y reconocer en el clan a ese liderazgo, porque en el liderazgo de cada una de las tribus debe de haber príncipes y esos príncipes tienen que ser reconocidos. ¿Por qué? Por toda la tribu de Yehudá. Tiene que haber príncipes y tiene que estar el líder a la cabeza de esa tribu y tiene que ser reconocida. De la tribu de Isaacar, de la tribu de Manashe, de la tribu, y de cada tribu tiene que haber esos príncipes o esos principales, y que esos príncipes y principales tienen que estar en unidad también con Moshe y con Aarón y con los levitas. ¿Por qué? Porque son toda la tribu, son el pueblo de Israel, no son independientes.
Entonces, es un orden que Adonai Elohim pone en este libro de Números. Esa es una parte, ¿verdad? También la otra parte es que en esta parashá hace referencia a aquellas personas, hombres o mujeres, que en algún momento cometen una falta o un fraude, llamémoslo así, o una deuda, y que en lugar de solventar esa situación, dejan que lleguen hasta el juicio o hasta el juzgado. Claro, nosotros en el reino de Adonai Elohim todo lo tenemos que poner en acuerdo todo antes. Y aún si alguien cometió una falta, tiene que redimir, tiene que primeramente pedir perdón por la falta que haya cometido, pero también redimir. ¿Y qué redimir? Aquí en esta porción manda la Escritura que hay que redimir la quinta parte. Dice ahí en Números capítulo 5, Número 5, verso 7 dice: confesará la falta que ha cometido, hará restitución de la suma principal y le añadirá una quinta parte, dándosela a quien haya perjudicado. Cualquier falta que se hace, pues sí, en este caso puede ser de cualquier índole la falta, deuda económica, deuda moral, o sea, hay que restituirla. Y hay que restituir, como dice aquí, la suma principal. Si yo me comprometí, pedí prestado 5,000 pesos y por X circunstancias, pues no lo pude pagar a tiempo, pero está en diálogo, amén. Pero el problema es cuando ya se llega a un litigio. Cuando ya se llega a un litigio, aún principalmente dentro del pueblo, tiene que pagar la suma de esos 5,000 pesos en ese litigio, más la quinta parte, ¿sí? Añadirle la quinta parte de la deuda. Entonces, por ejemplo, alguien decía, bueno, de 100 pesos, ¿cuánto tengo que pagar? Pues la quinta parte, que son 200. O sea, sería, de 100 pesos serían 120 pesos. Entonces, así por cada 1,000 pesos son 200 pesos de restauración, de la paga por el prejuicio que se hizo a la persona. ¿Y prejuicio de qué? Primeramente por el castigo de yo no ser cumplido, de no cumplir la palabra, de yo haber hecho un daño a mi prójimo, y por lo tanto la restitución debe ser completa más la quinta parte, que vendría siendo el 20%. Llamémoslo así, de 1,000 pesos, 200 pesos, pues es el 20%. Y aquí lo dice la Escritura. Claro, de aquí nosotros podemos ver que en la ley terrenal, pues también no solamente eso, sino se implican otro tipo de multas. Pero aquí la Escritura nos dice claramente cómo poder hacer una restitución. Dice en Mishlei 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Y cuál es la misericordia? Pues que no lo metan a la cárcel, ¿verdad? Si lo confiesa y se aparta, ¿por qué? Porque paga lo que debe, ¿verdad? Y además restituye la quinta parte, como dice la Escritura, entonces todo estará bien, alcanzará misericordia. Dice en primera Yohanan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cuando nosotros confesamos y hacemos lo que el Padre nos dice y restituimos y todo,
pues quedamos limpios de toda esa situación, que es importante que nosotros tengamos en cuenta, porque a veces el problema que en la cual ya no tenemos que caer nosotros como creyentes en Mashiach Yeshua, como creyentes en Yeshua Mashiach, porque con eso de que somos hermanos, ¿verdad? Muchas veces hay gente, pues es que es mi hermano, y como es mi hermano, pues que me aguante, ¿verdad? Como le pedí 20,000 pesos, pues ahora que se aguante hasta que se los pueda pagar. No. O sea, esa situación de que somos hermanos en Mashiach Yeshua, o que tenemos la inmunidad del Mashiach Yeshua, nos hace más responsables, no irresponsables. Una cosa es que, y aquí está claro, aquí el pueblo de Israel, todos son hermanos, todos son del mismo padre, de Jacob, todos salieron de la esclavitud, de ahí de Mizraim, todos, pero cuando da la instrucción a Adonai Elohim, porque todos son hijos, todos son pueblo y todos va parejo. Y aquí lo importante es no abusar, no ser abusivo. Si yo pedí esos 20,000 pesos al hermano y el hermano con amor y quedamos en un pacto, cumplir ese pacto o cumplir ese periodo, cumplir la forma en que quedamos de acuerdo, pero no porque es mi hermano en la emuná del Mashiach, pues que me aguante. No, pues que te aguante el gobierno, y ni el gobierno aguanta ya, ¿verdad? Ya está ahí que cada quien tiene que pagar sus impuestos, cada quien tiene que pagar, y a ver, dile al gobierno que se la debes, ¿verdad? No, o sea, tu palabra tiene que tener valor, tu palabra tiene que ser una palabra de honra, tu palabra. Hoy la actualidad dice, el papelito habla. No, lo que habla es tu palabra. El papelito fue inventado después. El papelito fue inventado después de que ya nadie crea la palabra del prójimo. Sí, para eso se inventó el papel. Pero anteriormente, ¿saben qué pasaba? Cuando alguien daba su palabra, era palabra leal, fiel, cabal. Se decía, tiene palabra, y así, y no es necesario nada, es palabra. Y eso es lo que valía, y eso es lo que vale delante del Eterno a la fecha. Para mí, eso es lo que vale delante del Eterno. ¿Tienes palabra? Cúmplela, punto. ¿Te comprometiste a hacerlo? Palabra. Pero las cosas ya cuando entran con papelitos, porque ya no son tan buenas, así que digamos, porque ya entra en duda tu palabra. Y yo creo que eso no es bueno, ¿verdad? Que entre en duda la palabra, que quede en duda tu palabra, sino antes bien, tu palabra es fiel, tu palabra es real, tu palabra es buena. Ok, esa es otra parte. Es otra parte de la parashá que vimos, que se vio en esta semana. Entonces, número 1, hay que formar clanes familiares, tribus. Hacer un clan que sea para el servicio del Eterno, que sea para el servicio de Adonai Elohim en su Mikdash, clan. ¿Sí? 1, 2, 3 familias que formen clanes. Y no solamente eso, sino a veces también tribus. Son como las que están alrededor. ¿Para qué? Para no solamente resguardar, proveer, ayudar, sino para estar en unidad con Moshe y con Aarón para el servicio del Eterno, y que su reino, ¿verdad?, se sigue extendiendo así como las tribus que estuvieron, extiende Israel, hasta que fue una nación muy grande. Número 2, tener palabra y cumplir nuestros compromisos. Si cometemos alguna falta, pagar esa situación. Y si no cumplimos, por no pagar nuestra falta, es necesario pagar la quinta parte. Y normalmente cuando no se pagan a tiempo las deudas, ¿qué pasa? ¿El banco cuánto te está cobrando ahorita? El 60% de interés. Imagínate, Adonai te cobra el 20%.
Si el banco te cobra el 60, Adonai te cobra el 20, pues bueno, no está tan mal la situación, ¿verdad? Deudas hay que pagarlas a tiempo, a tu prójimo, con la persona que te hayas comprometido en una deuda. Tercero, viene la situación aquí hace referencia también en esta parashá de la infidelidad. No solamente en la actualidad de la mujer, sino también del varón, porque ya entran los dos aquí en juego. Anteriormente en la escritura se hablaba de la mujer infiel. De la mujer infiel y que tenía que probar las aguas amargas para comprobar verdaderamente si fue infiel o ella permanecía fiel a su marido. Y en el juicio que se hacía delante del Eterno, primeramente lo que se manifestaba en el marido era el espíritu de celos. Hoy en la actualidad, ya en el siglo XXI, pues ya de los dos lados está la situación a peso. Pero bueno, el espíritu de celos se manifiesta y en este entonces se le hacía tomar a la mujer una bebida amarga que era preparada por el Cohen, y si se le caía la matriz, es porque había estado en pecado. Y si tomaba la bebida amarga, entonces no se le caía la matriz, no, sino al contrario, era bendecida y fructífera. Su vientre era bendito. Entonces, en la actualidad, pues sabemos que ya esta situación pues ya está desatada, es un problema, se ha hecho un problema. ¿Por qué? Por la rebeldía del hombre en la tierra, por la rebeldía del hombre a la voluntad del Padre, a la palabra, y que esta situación de infidelidad pues ya se salió de control. Pero no se ha salido del control del Padre Celestial. Él va a seguir y tendrá control sobre esta situación, que fue otro de los puntos que se tocan en esta parashá. La infidelidad, yo hago referencia no solamente de la mujer en la actualidad, sino también del hombre. Otro tema que se tocó en esta parashá, en esta semana, yo considero importante, es cuando alguien hacía votos de nazareno, el Nazrim. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, si alguien, sea hombre o mujer, expresa explícitamente un voto de nazareno para apartarse para Adonai. El término nazareno, ¿verdad?, conforme al Strong, es dedicado a Elohim. Y el dedicado a Elohim, el nazareno, y se tiene que sujetar a las normas prescritas conforme a la palabra. Trátese de una persona o de una tribu que quiera consagrarse al propósito divino del Eterno, un nazareno. O también como ejemplo, dentro de lo que es el Strong, dice que es una vid como planta aún no podada. Son las uvas de las vides, ¿verdad?, que todavía están en la vid, que están ahí colgadas. Ahí colgadas, desde ese momento se pueden consagrar, se pueden apartar para el Eterno. Así la vida de aquel que hace un nazareato. Aquel que está en el nazareato es porque ha sido dedicado, ese fruto ha sido dedicado a Elohim, sea de la vida de una persona, sea de una planta, de un árbol, de un fruto, de una cosecha.
O sea, de antes de que se coseche, antes de que se levante, esa persona o esa cosecha ya ha sido consagrada a Él. Entonces, nosotros podemos ver que este término de apartar, de consagrar, es un término total, radical, que de alguien que va a ser apartado para el uso exclusivo o para el uso único de Adonai Elohim. Esto es tremendo y muy tremendo muchas veces, porque yo he visto durante este tiempo, durante el Padre que me ha dado de vida el Padre Celestial, que como seres humanos no tenemos este conocimiento, no tenemos esta enseñanza. Muchas veces, por ignorancia, vuelvo a repetirlo igual, por falta de conocimiento, que es ignorancia. Nadie nos enseñó, nadie nos instruyó de que lo que apartemos para el eterno es del eterno. Y algo importante es de que si desde el vientre de la madre se aparta al hijo o a la hija, pues tiene que ser para él. El problema es ya que por desgracia en este siglo XX, XXI, desde el 2021, que es que yo tengo conocimiento, pues la verdad, hay muchos que hacen el compromiso con el Padre Celestial de consagrar sus hijos y al final de cuentas, ¿quién sabe dónde están? ¿Quién sabe? Claro que ya cuando llegan a la edad de hacer el nazareato público, pues nunca llegan. Pero aquí el problema no es ese, el problema es de, por ignorancia, uno consagra a los hijos, como dice aquí, como nos hace ver en el Strong, es un fruto que todavía no es cortado, pero ya está consagrado. Es un fruto que todavía no nace, pero ya está consagrado. Yo en ese aspecto, yo doy gracias al Padre, porque en la ignorancia en la cual nos encontrábamos todavía mi esposa y yo, apenas empezamos también a aprender lo que era la escritura, dijimos, si tú no los das, porque ya Atli ya había nacido, Atli ya nació en el paganismo, llamémoslo así. Ella nada más tuvo 6 meses en el paganismo, que yo creo, porque fue el tiempo de, ¿verdad? Cuando nació, a los 6 meses, gracias al Padre, después de los 6 meses de que nació, yo me convertí, ¿verdad? Gracias al Padre no pasó en un año, pero después de que ella nació, a los 6 meses yo me convertí a la palabra del Eterno, conocí de la palabra. Y de ahí en adelante, pues, oración, intercesión por Atli para que fuera un instrumento y todo. Pero el que sí fue apartado desde antes de la cosecha, desde antes del vientre, fue Gerard. De ahí yo veo que esto es verdad. Y hoy lo compruebo. Hoy lo estoy comprobando. A los 33 años que tiene, hoy veo el fruto. Porque desde antes que él estuviera en el vientre, ya se había apartado, y será tuyo, y será para ti, y será tuyo, y será para ti, y será tu siervo, así las pasamos. Bueno, la que más hablaba era mi esposita, ¿verdad? Yo le hacía segunda y tercera y cuarta, ¿verdad? Pero yo también lo declaraba, y también lo clamaba, y también, ¿por qué? Porque yo había visto en mi vida el poder de él, en ese momento de reconocer su palabra, de lo que él hizo por mí en ese momento. Te lo doy, te lo entrego. Y ese fruto que estaba antes, que estaba ahí en el árbol, sin arrancarse todavía, fue consagrado. Y eso es lo que tenemos que nosotros tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que yo quiero sugerir? Mira, si tú no tienes la convicción de que tu hijo, no tienes la convicción plena de que tu hijo va a servir al Eterno, no hables, no hagas votos, porque si tú haces votos, el Padre te los va a reclamar,
Porque dice que el que haga votos, cúmplalos. El que haga votos, cúmplalos. Así dice la Escritura. Y si tú hiciste votos, todavía es tiempo de que digas, Padre, me arrepiento, cancelo estos votos, cancelo, todavía hay oportunidad. ¿Por qué? Porque si no va a ser peor, va a ser peor. Porque Satanás sabe bien quién realmente desde antes, al hacer votos, está destinado, y si no, va sobre sus huesos, va sobre sus huesos. Y como lo que pasa normal en el siglo XX, el siglo XXI es, pues se la vi, ¿verdad? Así es la vida, en italiano, pues así es la vida, así es la vida, órale, te cae el chamuco, el chahuizle encima. ¿Por qué? Porque está esa promesa del Eterno, de que se hicieron votos yo por eso te digo, si hay oportunidad y puedes cancelar esos votos, cancélalos. O, órale, arrebatar la bendición. Y arrebatar la bendición, ¿qué implica? Sí, si ya está grandecito, maduro, pleitos, pruebas, tribulaciones, aflicciones, ¿para qué? Para que realmente se dedique al Eterno, se dedique al Eterno. Muchos de nosotros, sin conocer la palabra, pues hacíamos votos que se lo dedicabas a perengano, a sutano, a mengano, a sutana, a mengana, o sea, por eso muchos tienen nombres de ídolos. Muchas personas todavía siguen teniendo el nombre de a los que fueron dedicados, a tal grado, fíjese, ¿sí? Por eso el nazareato es algo muy, muy importante delante del Eterno, ser apartado. Primeramente es el haberlo dedicado. La segunda parte es cuando la propia persona o la misma persona toma la decisión de hacer el nazareato. Ahí es cuando ya se confirma. Esto no se predica mucho, pero cuando una persona hace nazareato, queda sellado, pero queda sellado para ser visto en el ámbito espiritual por el bien y el mal. Si es sellado por el nazareato delante del Eterno, ¿qué pasa? Satanás identifica quiénes son sus contrarios, pero quiénes son sus aliados. Adonai sabe quiénes son sus aliados, pero también sabe quiénes son sus contrarios. Y por lo tanto esa guerra espiritual se desata, y hay guerra espiritual. Una recomendación que se hace para el que hace el nazareato, mientras está en el nazareato o cuando inicia su nazareato, dice en el verso 3, se abstendrá de vino y de cualquier otra embriagante. No beberá vinagre de vino, ni de ningún otro embriagante, ni beberá nada de lo que se haya remojado o en uvas o fermentado, ni comerá uvas frescas ni secas. O sea, todo lo que implica delante del Eterno durante su periodo como nazareo. No puede comer nada que se obtenga de la vid, ni de las semillas, ni de la piel de la uva. Aquí vienen algunas, algo importante en relación al vino, a la vid. Nada, el nazareno o el que se consagraba, el que se apartaba al nazareato, no podía tomar nada en relación a las uvas. Nosotros vemos aquí que el vino nuevo, y haciendo referencia al vino nuevo y el añejo, ¿verdad?, no lo pueden tomar los que están apartados porque se fermenta, por la fermentación que hay, y en su cuerpo es apartado para el Eterno. Ya posteriormente al término de su nazareato, entonces hasta posteriormente, claro, pero que mientras hace su dedicación no puede tomar nada de lo derivado de la vid. Y no solamente eso, sino que tenía que traer una ofrenda.
Dice el verso 14, 6:14, dice, como su ofrenda a Adonai presentará un cordero en su primer año, sin tacha, para ofrenda quemada. Una ovejita en su primer año sin tacha, para ofrenda de pecado. Y un cordero, un carnero sin tacha para ofrenda por el pecado. Un carnero sin tacha para ofrenda de bienestar. Ok, aquí cuando hace su dedicación, o toma la decisión de ser nazareo, apartado, dedicado, llamado al ministerio, ¿verdad? Dice que debe de traer también una ofrenda. Y una ofrenda que implica un cordero, una oveja y 2 carneros. El cordero para la ofrenda quemada. La ovejita para ofrenda de paz, o sea, o sin tacha. Vuelvo a repetir. El cordero para ofrenda quemada. La oveja de 1 año sin mancha para ofrenda por el pecado. Un carnero para la ofrenda por el pecado y otro carnero para la ofrenda de paz o de bienestar. Entonces, son las ofrendas que tenía que traer el que iba a ser nazareo. O sea que también tenía que traer delante del Eterno su ofrenda para iniciar su nazareo. Recordemos que el que hace nazareat, el nazareno no podía, se tenía que, antes del nazareato, antes de llevar estas ofrendas, tenía que dejarse crecer el cabello. Y posteriormente, ya cuando era consagrado, se tenía que rapar, se tenía que cortar el cabello, se tenía que, más bien dicho, no el cabello, sino se tenía que rasurar todo el cuerpo. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque al quitarse todo el cabello, lo tenían que echar posteriormente a la lumbre para quemarlo. También en esta parashá hace referencia en... ya nada más comenta esta parte de la parashá, que es importante, y terminamos. Es la parashá en el capítulo 6, igual ahí número 6, 22 al 27, hace referencia a la bendición arónica que está en Números 6, 22, 27 y está en Bamidbar 6, 22, 27. Sí, estamos ahí. Dice, Adonai le habló a Moshe, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirán ustedes al pueblo de Israel. Díganles, Adonai te bendiga y te guarde. Adonai te mire con bondad y con fortaleza. Adonai te mire con aprobación y ponga en ti shalom. Así pondrán ellos mi nombre sobre el pueblo de Israel y yo los bendeciré. Esta es una versión. La otra versión en la que nos dice, Adonai dijo a Moshe, habla a Aarón y a los hijos y diles que así es como bendecirán los hijos de Israel. Dirás a ellos, que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai haga su rostro resplandecer sobre ti y te muestre su favor o su misericordia. Que Adonai levante su rostro sobre ti y te dé shalom. De este modo, ellos pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel para que yo los bendiga. Bueno, esa es la bendición arónica que también se toca en esta parashá
y que es una de las bendiciones que pues declaramos y hemos estado declarando siempre. A partir de que empezamos a conocer el hebreo, como que ya se ha hecho más fuerte esta palabra en la vida de cada uno de nosotros, y espero que la de tu vida también, ahí donde te encuentras, donde nos estás viendo. Sabemos que la palabra, para mí la palabra del Eterno no tiene tiempo ni distancia, y que la palabra que nosotros declaramos de Él es de aquí hasta por los siglos de los siglos, amén, como dice su palabra. Y cada vez que tú declares una palabra de bendición, una palabra a tus hijos, principalmente al pueblo, yo sé y el que la crea, porque es amén, porque a veces uno desata la bendición, ¿verdad?, con la palabra del Eterno, pero hay quien duda, pues no la va a recibir. Estas palabras, estas promesas, estas bendiciones son para el que crea, recuérdalo, para el que crea. Entonces voy a repetirlas nuevamente, de Bamidbar 6, 22, 27, dice: Adonai dijo a Moshe: habla a Aarón y sus hijos y diles que así es como bendecirán a los hijos de Israel. Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai haga su rostro resplandecer sobre ti y muestre su favor o tenga de ti misericordia, dependiendo la versión. Que Adonai levante su rostro hacia ti y te dé shalom. Y el 27 es, también debemos declararlo: de este modo ellos pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel para que yo les bendiga. ¿Y qué va a pasar? Que si tú y yo declaramos esta bendición al pueblo, y tú como padre, tú como Cohen de tu casa lo declaras sobre tus hijos, entonces, ¿qué va a pasar? Que el nombre de Adonai Elohim será sobre los hijos de tus hijos, sobre los hijos de tus hijos, de modo que ellos pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel para que yo los bendiga. Y entonces, cuando el nombre de Adonai Elohim está sobre una familia, sobre los hijos, ¿qué va a pasar? Que la bendición de Adonai Elohim se va a desatar. Amén. Bien, pues todavía hay algunos detalles que ver, pero pues ya estamos a tiempo. Ya estamos en el tiempo. Amados, amadas del Eterno, pues que el Padre Celestial siga obrando en sus vidas. Recuerde que al reino del Shamayim tenemos que estar con gozo, con regocijo. Ya pronto, si el Padre nos lo permite, vamos a tener tiempo de reunirnos, de congregarnos. Voy a poner en el de voluntarios, porque pues no tengo todos, a ver si en el Face se pone el calendario de los semáforos que está establecido por el gobierno. Y si el Padre así nos lo permite, a partir de mediados de junio, así es el semáforo, a mediados de junio se podrá uno reunirse casi al 30% a nivel comunitario. Nosotros estamos orando al Padre y vamos a ver cómo podemos manejar esta situación, ¿sí? Entonces, a partir de la mediados de junio podemos ver esa situación. Estamos orando al Padre. Y bien, pues que el Padre Celestial les siga bendiciendo. Quiero que bendecir a todos ustedes, amados, amadas, aquí de la República Mexicana, porque damos gracias al Padre no solamente ya aquí en la localidad de Tlalnepantla, Tultitlán, Cuautitlán, Gustavo Madero, todos los que nos reunimos, ¿verdad?, de aquí de alrededor, Atizapán y más para allá. Dicen que después de ¿qué? Tlalnepantla es Cuautitlán, ¿no? Para allá, ¿verdad? Bueno, esos eran mis tiempos. ¿No?
Después de Tlalnepantla, todo es Cuautitlán, de ahí para adelante, ¿no? Querétaro, allá Veracruz, Coyutla, Tulapilla, Pachuca, Puebla, todos nuestros hermanos, aún a nivel internacional, muchos hermanos de Argentina, de Colombia, de Quito, de Estados Unidos, de varios lugares nos siguen. Bendiciones, bendiciones del Padre Celestial, y que el Eterno pues siga derramando su Ruach Kodesh en esta Shavuot, en este Shavuot, sobre tu vida y sobre tu casa y tu familia. Y bien, pues continuamos ahorita con la otra enseñanza, que el Padre Celestial me le siga bendiciendo. Shalom, shalom.